Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, vengo con un tema que le he puesto la justicia por la fe. ¿Por qué la justicia por la fe? ¿Y de qué justicia habla? Lo que es la palabra de Dios. En el principio ustedes saben de que el primer hombre, que fue Adán, pecó, y ese pecado pasó a todos los hombres, y por ese pecado dio a luz la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, pero estaban destituidos aquellos, amado hermano, amigo que me escucha. Ahora en día, usted y yo no estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Cristo vino y trajo la justificación de vida. La justificación de vida está. Lo que pasa es que tiene que venir la fe a tu vida. Y la fe viene por el oír la palabra, y por oír la palabra de Dios. Entonces, por eso el tema que yo le he puesto ahora, este tema es la justicia por la fe. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan acerca de la justicia. Me gusta no solo el hecho de hacer el video, sino mi intención es que este video llegue a muchas personas y que esta palabra, este evangelio, pueda abrir los ojos del entendimiento. Dice la nota que tengo acá, dice, en Jesús habitó toda la plenitud de la deidad, por medio de él reconcilió todas las cosas. Dice que en Jesús habitó toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconcilió todas las cosas. Las cosas fueron reconciliadas. Ahora pensemos, ¿por qué reconciliadas? Quiere decir que Dios estaba disgustado con la humanidad. Dios estaba disgustado con nosotros. Dios estaba de alguna manera separado, estaba disgustado. Entonces, usted sabe que, voy a poner el ejemplo de un matrimonio. Cuando un matrimonio hay problemas, se separan. Y para volverse a juntar hay que reconciliarse. Entonces, en este sentido, Cristo vino a reconciliar consigo todas las cosas. Y voy a darle lectura al primer versículo donde vamos a analizar. Y eso es en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 21 y versículo 23. Y dice de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oiga, dice, y ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, de la cruz, para presentarnos, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice, yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjese, dice acá, la nota que yo tengo acá, yo saco un estudio y dice acerca de esto, dice, por quien también nosotros fuimos reconciliados. O sea que había una separación de Dios y el hombre. Y eso es evidente. Cuando el hombre pecó, ese pecado que Adán cometió pasó a todos los hombres. Y ese pecado hizo una separación de Dios y los hombres. Entonces Cristo vino a reconciliar y a dar vida, porque dio a luz la muerte.
y trajo la justificación. Entonces, usted sabe que de Adán a Cristo, dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán a Cristo, porque no había un sacrificio perfecto por los pecados. Entonces reinó la muerte hasta Moisés, dice. Entonces, dice, por quien también nosotros fuimos reconciliados en su muerte y recibimos la santificación, si permanecemos fundados en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la fe nos justifica. Vamos a hablar acerca de lo que es la fe de Dios en nosotros, no la fe de nosotros para con Dios. No, eso es diferente. Es la fe de Dios en nosotros, que ese es un don que Dios nos dio, la fe, y la fe de Él, la misma fe que había en Cristo está en nosotros. Dice, la justicia vino por medio de la fe en Cristo. No en ningún otro. Antes de Cristo, el creyente se justificaba por obras de la ley. Tenían que obrar, tenían que hacer, tenían que cumplir lo que la ley decía para poder alcanzar una justicia, y aún así no la alcanzaron. Ahora Cristo trae la justicia, que es por medio de la fe, solamente por creer. Por eso el rey David dijo en una ocasión, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, porque sin haber hecho nada. Entonces, porque era para este tiempo. Cristo trajo la justicia mediante la fe en Él. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3 y verso 28. Vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura para que ustedes vean que lo que se está hablando es algo real, algo que está escrito en la palabra de Dios. Dice Romanos, esta es carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3 y verso 28, y dice de la siguiente manera, dice, concluimos pues que el hombre, dice, es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está la justicia de Dios, que el hombre es justificado por la fe. ¿Justificado de qué? Justificado del pecado, justificado de todas las cosas que a veces hacemos en desconocimiento, aclaro, en desconocimiento, porque el hombre andando en la ignorancia, andando en desconocimiento, ignorancia viene a ser como andando en tinieblas, el que anda en ignorancia, desconociendo la palabra de Dios, anda, no anda en justificación de vida. Este hombre, el que anda en ignorancia por desconocer la palabra, anda viviendo según los designios de su carne. Y en la carne, dice que Cristo condenó el pecado en la carne. Claro, te dio vida en el Espíritu y te santificó en el Espíritu y condenó al pecado en tu carne. Por eso dice, no obedezcáis a los designios de la carne. Entonces, porque si vivís conforme a los deseos de la carne, entonces estamos en contra de Cristo, en contra de la palabra, porque no podemos vivir conforme a los designios de la carne, porque entonces la justicia de Dios no está en nosotros. Pero cuando permanecemos en fe, entonces la justicia de Dios está en nuestras vidas. Es lo que está diciendo Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, pero el que no tiene la fe de Dios en él, porque no es su tiempo, no es el tiempo de Dios, porque no es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios va a llegar a tu vida, bendecido. Desde el momento que tú veas este video, esta palabra va a llegar a tu mente. Yo sé que esta palabra es poderosa y esta palabra va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Dice, por medio de Jesucristo vino la fe de Dios a nosotros como un don. Oiga bien, como un don. Pero la fe no viene así por así. La fe viene por el oír la palabra, y por el oír la palabra de Dios, lo que yo estoy explicando, el evangelio, que es el poder de Dios. Por el oír esta palabra bendita que está escrita, por oír esta palabra, viene la fe de Dios a nuestras vidas. Y cuando viene esa fe, es un don. Ese don no puede ser quitado, no puede ser de alguna manera que se te va a quitar y se te va a dar. Y luego viene Dios y dice, no, quítenle a el don. No, el don pues es irrevocable. Entonces en Efesios 2:8 vamos a ver, y dice, para ver que lo que estoy hablando está en línea con la palabra. No es cosa que yo me invento. No estoy fuera de la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2 y verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, un don de Dios.
La fe es un don de Dios. Entonces dice, porque por gracia sois salvos, o sea, sin hacer nada, por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros, sino de Dios, es el don de Dios, o sea que Dios lo da. La fe viene por el oír la palabra. Cuando tú escuchas la palabra y pones atención, escuchas atentamente y recibes la palabra, entonces viene la fe a tu vida. Pero esto no es mío, esto es de Dios. Yo solamente soy alguien que hablo acerca del evangelio, que es lo que Dios quiere que yo dé a conocer, la palabra de Dios. Dice, de modo que la fe viene a ser una ley. ¿Por qué una ley? Porque por fe es que te justificas, por fe viene la justicia. Entonces, de otra manera no vas a alcanzar justicia, porque los israelitas que iban tras una justicia por obras, que era por hacer, no la alcanzaron. Pero más nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios, que es por fe. Entonces, sin hacer nada, solamente por creerle a Dios. Pero qué fácil, solo por creer, sí, porque es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dice, porque por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo, es gratis. No pagas nada, no tienes que pagar nada. O sea, no tienes que hacer nada, solamente creer en este evangelio. Creer en que en la muerte de Cristo te justificó, te dio vida. Entonces, cuando tú crees esta palabra, la fe actúa por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces viene la fe a nuestras vidas, y cuando la fe llega, la fe de Dios, que es el don de Dios en nuestras vidas, entonces porque dice que no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces cuando la fe viene, entonces viene tu justificación, que ya está, la justificación de Dios ya está. Lo que pasa es que no ha llegado la fe. La fe ya llegó, pero a tu vida no ha llegado. La fe ya está en pie. Dice que antes que viniese la fe, estábamos, dice el apóstol Pablo, confinados bajo la ley. Entonces, pero nosotros no estábamos bajo la ley, ellos sí. Entonces dice que estaban presos, recluidos bajo la ley, antes que viniese la fe. ¿Cuál fe? La fe que justifica, la justicia de Dios. Esa fe no había llegado, porque allá no se justificaban por fe, se justificaban por obras de la ley. Entonces no era por fe. Entonces, pero dicen, no, pero había fe. Sí, había fe, pero esa era la fe que operaba milagros, no la fe que salvaba, no la fe que te presentaba justo ante Dios, no la fe, como dicen, salvadora. No, era la fe de hacer milagros, no la fe que justifica. Esa fe no había llegado. Y lo puede leer en Gálatas, en Gálatas, si no me equivoco, Gálatas capítulo 3 y versículo 23. Dice que antes que viniese la fe, lo voy a buscar, se lo voy a dar lectura, para que usted que me ve, que usted que me escucha, pueda ver de que lo que estoy hablando va en línea con la palabra de Dios, que no estoy hablando, no, perdón, no es, sí es 3:23, sí, eso dije, pero dice, antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados. Confinado significa preso, recluido, bajo la ley. Dice, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Porque el que estaba bajo la ley estaba obligado a cumplir la ley. Porque si no la cumplía, entonces quedaba bajo maldición. El quedar bajo maldición tenía que ser sacado del pueblo, no podía vivir entre el pueblo judío. Y esa ley era contraria a nosotros no entrábamos en esa ley. Nosotros somos salvos por promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En eso entramos nosotros. Por eso en otro estudio anterior dije que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque somos hijos de la promesa. Dice, y voy rápidamente para que el video no se haga largo y no se me aburra y sus ojos puedan ser alumbrados poquito, pero explicado para que Cristo sea formado en su mente. Ahora dice, por medio de la ley, dice, de la fe, excluye la ley de las obras que producía jactancia. ¿Qué quiere decir?
que el que se justificaba por obras antes de Cristo, trataban de ir tras una justicia que era por obras, y el que más hacía, el que más obraba, decía: yo ayuno, yo oro, yo hago más que tú, doy diezmo de todo lo que gano. Es una jactancia de lo que hacían, jactándose de que yo hago más que tú, yo oro más que tú, yo diezmo más que tú. Entonces todo era jactancia. Dice que esa jactancia, esa ley de obras fue excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Ni vamos a ver en Romanos capítulo 3 y verso 27. Vamos a ir a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 3 y verso 27, vamos a regresar para atrás. Dice en el capítulo 3 y verso 27, rápidamente dice: ¿dónde pues está la jactancia? Pregunta el apóstol. Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Pregunta. Por la de las obras, está preguntando. Y dice: no, sino por la ley de la fe. Dice que fue excluida por la ley de la fe. En otro versículo dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, te declaro bendecido, te declaro próspero, completo en Cristo Jesús. Y hasta pronto. Bendecidos con toda bendición.